Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor Fernando Álvarez Hernández. En esta ocasión les voy a hablar sobre el derecho notarial que se llevó a cabo en la Universidad Enrique Díaz de León. Comenzamos. El primer expositor, de nombre licenciado Jaime Eduardo Natera López, nos habla que el notario en el desarrollo urbano. ¿Qué es el derecho urbanístico? Es el concepto del derecho urbanístico. Atiende a un conjunto de normas que regulan los procesos de ordenación de territorio y la transformación física que se da debido a la urbanización y edificación. Por lo tanto, entre sus competencias está la organización del conjunto del territorio, los procesos que se supone, la urbanización y el control de la edificación que se da a consecuencia de esta urbanización. Actualmente, esa actividad legisla deriva en las comunidades autónomas, quedando la regulación estatal en un segundo plano y limitándose a la fijación de un conjunto de postulados básicos y genéricos. ¿Qué materias comprende el derecho urbanístico? Un momento, por favor. Muchas gracias. La regulación del régimen del suelo, siendo competencia del Estado, que se cumplan las condiciones básicas, garantizando la igualdad en el ejercicio de los derechos y obedeciendo los deberes constitucionales, relacionándolos con el suelo. La ordenación, la ordenación del territorio, todos aquellos aspectos relacionados con la materia urbanística, ya sea su planteamiento, la ejecución y su disciplina. Materia administrativa vinculada al mercado del suelo y la vivienda. Por último, la responsabilidad patrimonial por razones del urbanístico. También uno de ellos nos hablaba que es un proceso de acción urbanístico, y para ello es la parcelación, urbanización y edificación del inmueble. Cada una de esas acciones comprende procedimientos de gestión y formas de ejecución en coordinación con los establecidos en el plan local y en las normas urbanísticas. ¿Vale? También nos hablaba que una promesa de compraventa será lo mismo que una compraventa en un sentido estricto. Jurídicamente no lo son. Comúnmente suele confundirse la nominación de dos actos jurídicos diferentes, la promesa de compra-venta y la compra-venta a plazos o en abonos. Es importante diferenciar los mismos, ya que tienen distinto fin, y su identificación es una gran utilidad para satisfacer las verdaderas necesidades de los clientes. Si bien es cierto que ambos actos jurídicos debe determinarse la cosa objeto del contrato y el precio a pagar, esos dos contratos conllevan a distintas obligaciones. Por una parte, el contrato de promesa de compraventa solo contiene obligaciones de hacer, que principalmente es la de comprar, parte del promitente comprador, y de vender por parte del promitente vendedor. Ambos en determinado momento, mientras que en el contrato de compraventa, en plazos o abonos, contiene obligaciones de dar, que es la de transmitir el dominio de la propiedad del bien objeto de la compraventa por parte del vendedor y el pago del precio por dicho bien por parte del comprador. ¿Vale? Después, la segunda conferencia que nos expuso el licenciado José Luis Leal Contreras nos hablaba que el notario público como auxiliar de la justicia en México y los avances tecnológicos en su función. Es un profesional en derecho, invertido de fe pública por el Estado, brinda seguridad jurídica y certeza en los actos y hechos en los que da con fe, en plena autonomía en sus decisiones. El notario, mediante un instrumento público, ejerce su función con independencia del poder público y las particularidades, teniendo a su cargo el interpretar, redactar y de forma legal los documentos, como en una escritura pública da fe a un acto jurídico, como por ejemplo un contrato, o certifica un acto jurídico, como una notificación o una fe de hechos. Él conserva y reproduce el instrumento, brindando así seguridad y tranquilidad a la sociedad a la que sirve. En términos generales, los requisitos para ser notario son tres: ser licenciado en Derecho, haber realizado una práctica en alguna notaría y, por último, aprobar o, en su caso, ser vencedor en un examen de oposición. Para conocer los trámites relacionados con el SAT que conforman las disposiciones fiscales, ellos pueden dar fe, realizar, consultar, entre otras acciones. En el apartado de contenidos relacionados encontrarás el listado correspondiente, así como informar adicional al tema.
Principios de los notarios. En esta oportunidad nos ocuparemos de desarrollar los principios notariales, el cual es un tema de descuidado, que recién, hace pocos años, ha traído la atención de derecho notarial. Es decir, antes no era estudiado este tema, lo cual dejamos constancia para el conocimiento más amplio e importante del tema. Los principales estudios son pocos, incluso por los notarialistas, más connotados, por tanto, se justifica investigar y publicar sobre tan importante tema jurídico notarial. Por lo tanto, debemos precisar que la doctrina notarial extranjera se ha ocupado de estudiar importantes temas notariales que se llaman nuestra atención, y por ello hemos querido decirles estas breves líneas. Por último, un notario más, un licenciado, nos habló sobre la sucesión en ser notarial. Este fue el licenciado Alberto Sánchez Castellanos. Nos hablaba de qué es un notario. El notario es un profesional de derecho, investido de fe pública por el Estado, que brinda seguridad jurídica y certeza a los actos y hechos que dan fe, manteniendo siempre en alto el nivel profesionalismo, total imparcialidad con los prestatarios del servicio y en plena autonomía de sus decisiones, las cuales no solo tienen por límite el marco jurídico y el Estado de Derecho. El notario ejerce su función con independencia del poder público y los particulares. Es así como recibe interpretar, redacta y da forma legal a la voluntad de los comparecientes, al plasmarla en un instrumento público y auténtico, redactando bajo su responsabilidad y que puede ser una escritura pública si se trata de dar fe de un acto jurídico, por ejemplo, un contrato o bien un acta notarial, si certifica un hecho jurídico material, por ejemplo, una notificación o una fe de hechos. El notario conserva y reproduce el instrumento brindado y así da seguridad y tranquilidad a la sociedad. También auxilia a las autoridades locales y federales en el cálculo y cobro de impuestos y derechos, y vigila que se registren los actos que ante él se otorgan. ¿Cuáles son los requisitos para ser notario? Los requisitos para ser notario son distintos en cada estado, ya que establece la ley local. Sin embargo, en términos generales, se requiere ser licenciado en Derecho, haber realizado una práctica alguna notaría y tener buena reputación tanto personal como profesional, y aprobar, o en su caso, ser vencedor de un examen de oposición. ¿Puede un notario del estado ejercer su función en otro estado de la República Mexicana? No. Los notarios solo pueden ejercer su función en el territorio de la entidad federativa que les corresponde. Lo anterior no significa que no pueda dar fe a actos cuyo objeto sean bienes ubicados en otra entidad, siempre y cuando el acto que se otorgue dentro de la entidad de la que son notarios. Por ejemplo, una compraventa de una propiedad en Cancún se puede realizar en la Ciudad de México, siempre y cuando la firma en la escritura se realice en la Ciudad de México. Bien, ¿qué ley regula la actividad de los notarios? En nuestro sistema jurídico, la materia notarial es de orden local, por ello cada estado de la República tiene su propia ley del notario y que en esa se regula la actividad de los notarios. Es en esta entidad federativa, así como los requisitos para ser notario, responsabilidades, derechos, obligaciones y sanciones. ¿Qué actos da fe un notario? El notario interviene en diversos actos como son testamentos, poderes, constitución de sociedades, asociaciones, así como aquellos cuyos objetos sean inmuebles, como por ejemplo compraventas, donaciones, hipotecas, fideicomisos y adjudicaciones por herencia, ya sea testamentaria o intestamentaria. Además, da fe de hechos, realiza notificación, requerimientos, existencia y capacidad de las penas, reconocimiento de firmas, protocolizaciones de actas y hechos materiales en general. ¿Cuáles son las obligaciones de un notario? El notario mexicano es un coadyuvante de la administración de la justicia en México, al proporcionar seguridad jurídica y prevenir posibles litigios y conflictos y colaboración con autoridades administrativas y fiscales en el ámbito de sus atribuciones. La función notarial se extiende a todas las actividades jurídicas no contenciosas, por lo que proporcionalmente se proporciona seguridad jurídica
y previene posibles litigios y conflictos al mediar entre las partes. Las principales obligaciones de un notario son actuar de manera imparcial, al asesorar a la persona que comparecen ante él, protegiendo los intereses de todos los involucrados, redactar, leer y explicar el instrumento que contiene el acto o hecho de que da fe, calcular, retener, entender el monto de los impuestos de las escrituras que autoriza, así como pagarlos en la tesorería local o en dado caso federal, cuando se causen. Inscribir en el registro público de la propiedad o en el comercio los actos que así se lo requieren. Dar reporte a las actividades vulnerables relacionadas en el lavado de dinero a las autoridades correspondientes. Todo vencedor de examen de oposición recibe una notaría en las legislaciones locales que prevén el examen de oposición como medio para acceder al notario. El vencedor de dicho examen recibirá por parte su patente o fiat del notario. ¿Cuántos notarios hay en la República Mexicana? En México existen más de 4.100 notarios, por lo que todos contamos con un notario cercano que pueda asesorarnos y otorgarnos certeza jurídica en diferentes momentos de nuestra vida familiar, patrimonial y profesional. El cuarto conferencista nos hablaba de tramitación en sede notarial. ¿Quién era? El licenciado José Guillermo Vallarta Plata. Él nos hablaba de la creación de las 12 tablas, que según la tradición del año 451 a.C., se encomendó a una comisión, los de Mansibiri, la tarea de redactar un código de leyes que representara mejor los intereses del pueblo común a los plebeyos y redujera la influencia indebida en el derecho romano de los aristócratas, los patricios, y a los sacerdotes pontífices. ¿Vale? También él nos hablaba de las enmiendas, nos habla que una enmienda, los problemas de la aplicación práctica no tardaron en aparecer cuando en algunos patricios se negaron someterse a los autos de que 12 tablas. Además, el pueblo común se sorprendió al ver por primera vez muchas de las normas que ya existían, pero no se habían hecho tan transparentes hasta ahora. ¿Qué eran las leyes de las 12 tablas? Las leyes de las 12 tablas eran un conjunto de leyes inscritas en las 12 tablillas de bronce creadas en la antigua Roma en los años 451 y 450 a.C. Esas tablillas solo se conservaban en fragmentos, por lo que no se sabe con certeza cuáles eran todas las leyes. ¿Qué importancia tenían las 12 tablas? Las 12 tablas constituyeron en el primer paso hacia un sistema jurídico totalmente codificado, en contraposición de las leyes basada únicamente en la tradición, que protegía los derechos de todos los ciudadanos y permitía reparar las injustificaciones. La redacción precisa de las leyes fue innovación que se conspiraría en muchos códigos legales posteriores. ¿Quién escribió las 12 tablas? Las 12 tablas fueron redactadas por un comité de 10 juristas, los Decemviri. ¿Vale? Y por último, fue una notaria que es la licenciada Sara Elisa Ortega Ganica, y ella nos habló de la función del notario público. ¿Vale? ¿Qué es el orden público? El orden público es la situación de norma, funcionamiento de las instituciones públicas y privadas en la medida de que las autoridades ejercen sus atribuciones propias y de las personas ejercen pacíficamente sus derechos y libertades. ¿Vale? También ella nos hablaba sobre qué funciones realizaban los notarios públicos. Como antes ya pues, sabemos, como ya antes mencionado, vaya la palabra, es un profesional de derecho investido de fe pública por el Estado, brinda seguridad jurídica y certeza de los actos y hechos en los que da fe con plena autonomía en sus decisiones. El notario, mediante un instrumento público, ejerce su función con independencia del poder público y los particulares, teniendo a su cargo el interpretar, redactar y dar forma legal a documentos como una escritura pública, da fe a un acto jurídico, como por ejemplo un contrato, o certifica un hecho jurídico, como una notificación, o da fe de hechos. Él conserva y reproduce el instrumento brindado, así da seguridad y tranquilidad a la sociedad a la que le sirve. Y más adelante
Vemos cualidades de un notario público. Son varias cualidades. Una es justicia. Debe pretender que el ejercicio de su profesión se logre la justicia, honestidad, actuar con probidad en todos los actos en que intervenga probabilidad de la voz probitas, que significa bondad, rectitud del ánimo, hombría de bien, integridad y honradez, en el obrar sinónimo de honorabilidad. Veracidad, ser veraz en su actuación. Esto debe de proceder de tal manera que el instrumento que elabore refleje la verdad de lo sucedido y planteando al notario, por lo cual deberá agudizar sus sentidos a fin de captar fielmente el planteamiento que se le formule. Dignidad, actuar con respeto y estima a sí mismo, a su labor y a los demás, quienes igualmente deben respetar y estimar en su justa dimensión. Por último, tiene que saber escuchar. Cuando se recibe al cliente hay que tener presente los consejos dados por ícono del cine norteamericano John Wayne para los jóvenes actores. Habla, habla y espacio. Y no digas demasiado. Recuerda oír, escuchar. Son comúnmente utilizados como sinónimos, pero en realidad son conceptos distintos, siendo el segundo una virtud que pocos poseen. Bueno, hasta aquí terminaría lo que me pareció y mi exposición sobre el tema que vimos del derecho notarial. Muchísimas gracias. Bonita tarde.